¿Cómo están todos? Muy buenos días. De parte de Conagopare Azuay reciban un afectuoso saludo. Muchas gracias a todos los participantes. Nos encontramos ya con la licenciada Janet Garzón y la economista María Eugenia Arias. La licenciada Janet Garzón, presidenta de Conagopare Azuay, nos dará unas palabras de bienvenida previo al inicio de esta jornada de trabajo. Muchas gracias. Buenos días, estimados compañeros y compañeras. Un saludo cordial a los compañeros de Conagopare Azuay. Asimismo, el saludo cordial y la bienvenida a la ingeniera María Eugenia Arias por acompañarnos como técnica moderadora y capacitadora de este evento en esta mañana. Hay temas importantes que siempre debemos estar al día en su información, sobre todo quienes estamos en los gobiernos parroquiales requerimos, como siempre, el acompañamiento de las entidades importantes en estos temas. Por ello, pues, compañeros, esperando que las dudas que tengamos puedan ser absorbidas y que estos trámites o obligaciones que tienen que hacerse desde los gobiernos parroquiales se lo hagan en base al conocimiento y al acompañamiento que hagan las entidades como el Servicio de Rentas Internas. Con ello, pues, darles las gracias a ustedes por estar presentes a través del medio virtual y a los compañeros de Conagopare Azuay el agradecimiento también por siempre estar facilitando estos temas. Muchas gracias, licenciada. El tema de hoy, vamos a ver lo que son gastos personales bajo relación de dependencia. Nos acompañan secretarias, tesoreros, contadores y demás técnicos de los gobiernos parroquiales. Un agradecimiento también al economista José Luis Vázquez, que nos ha permitido y nos ha dado la apertura siempre por parte de Conagopare a los gobiernos parroquiales en los procesos que nosotros hemos propuesto. Les dejo con la ingeniera María Eugenia Arias, quien nos ayude con la capacitación del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la bienvenida y muchísimas gracias sobre todo por la invitación que ustedes nos han dado, pues a nombre del economista José Luis Vázquez, director zonal 6 del Servicio de Rentas Internas, pues siempre es un agrado estar participando de estos temas que pues el único objetivo y el único fin que tienen es tratar de absolver pues todas las dudas, inquietudes y problemas que se podrían presentar en el momento del cumplimiento de las obligaciones. Como ustedes ya me han presentado, pues mi nombre es María Eugenia Arias, estoy a cargo y soy la responsable zonal igualmente de las capacitaciones y pues el día de hoy vamos a tratar el tema sobre la nueva reforma que tenemos en cuanto a los gastos personales. Vimos en días anteriores, a las personas que nos acompañaron, pues vimos en días anteriores sobre la reforma de la creación del nuevo régimen simplificado, conocido como RIMPE. Vimos todo lo que tiene que ver con ello, pero dentro de otros puntos también reformados por la misma ley, pues está ahora la forma en cómo voy a utilizar ya el gasto personal, que es por medio de una rebaja que voy a hacer, ¿no? La gran mayoría de ustedes pues tienen de pronto bajo relación de dependencia o van a hacer la declaración de sus ingresos en base a esto. Entonces el día de hoy vamos a revisar, igual para aquellos que han presentado una proyección de gastos, cómo se va a manejar esta situación. Me permiten, voy a compartir la presentación para poder continuar. Como ustedes saben, pues la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, pues trajo consigo varias reformas y con ella es pues una de los gastos personales. Teniendo ahora presente pues que las personas van a gozar de una rebaja de su impuesto a la renta causado por los gastos personales que tuvieran, ¿sí? Esta rebaja pues será aplicado antes de usar el crédito tributario a los que tenga pues el contribuyente. Nos explicamos. Entonces, primero yo calculo mi impuesto causado y una vez que tenga ese valor, ahí recién hago la rebaja. Si es que quedaría un valor restante, sería el valor a pagar o a su vez sería el valor que yo pudiera descontar con las retenciones que me pudieran haber hecho.
Aquí vamos a ver un ejemplo bastante rápido, ya después vamos a ver más ejercicios prácticos para que ustedes puedan ir pues revisando. Miren, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, a los ingresos grabados, a los ingresos exentos, tenemos gastos deducibles, ¿sí? Porque no solamente puede ser a personas bajo relación de dependencia, también a las personas naturales que estén bajo el régimen general. Entonces, yo tengo mis gastos deducibles por el giro de mi negocio y obtengo una base imponible. Con esta base imponible, yo trabajo normalmente con la tabla que está pues estipulada para este año, ¿sí? Y obtengo mi impuesto causado. Una vez que yo tengo el impuesto causado, voy a poder hacer ahí el descuento de la rebaja con la reforma. Ya vamos a ver de dónde sale, cómo la obtengo, cómo es ahora este mecanismo de rebaja del impuesto. Si es que este valor sería mayor pues al impuesto causado, el contribuyente no tendría valor a pagar, pero tampoco es que va a tener un crédito tributario a su favor, ¿sí? Recuerden, esto es una rebaja, esto no es un valor que a mí me han retenido o es un valor que yo he pagado por adelantado, no. Es un rubro que es una rebaja que yo tengo por los gastos personales que yo he tenido. Entonces, en ese sentido, no genera un crédito tributario a mi favor. Si es que es un valor mayor, pues al causado, simplemente anula prácticamente el impuesto causado, yo me quedo en cero para pagar, pero no me genera un valor a favor. ¿Cuándo sí me genera un valor a favor? Miren este ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, aquí un impuesto causado de 700, mi rebaja de 500, ¿sí? Entonces, como este es menor, todavía tengo un saldo a cancelar acá, un saldo más o menos de $250, ¿no es cierto? Me han hecho retenciones, ahí voy a restar mis retenciones. Pero ¿qué tal si mis retenciones hubiesen sido de un valor superior a este? Cuando yo tenga un valor superior a este, que me sobra todavía de impuesto causado, ahí sí se convierte en un crédito tributario. ¿Qué quiere decir? Que lo que a mí me reste de crédito tributario en base a retenciones, ese sí es un valor que yo voy a poder luego pedir inclusive la respectiva devolución. Para yo poder calcular esta rebaja, ¿sí? Tenemos ahora con esta nueva reforma una fórmula en donde incluye dos porcentajes. Nos podemos descontar un 20% o nos podemos descontar un 10%. ¿De qué? ¿Sobre qué vamos a calcular esto? Si yo tengo una renta bruta anual, ¿sí? Y para poder solamente saber hacer el análisis de si es 20 o si es 10%, yo voy a tomar en cuenta también los ingresos exentos. No voy a tributar ni voy a cancelar un impuesto de estos ingresos exentos. Ojo, cuidado. De pronto alguien va a decir, María Eugenia dijo que se tomen todo y ahora pagamos hasta de los exentos. No, no se paga de los exentos. Sumo a los exentos, sí, pero única y exclusivamente para poder ubicar qué fórmula es la que yo voy a aplicar, o con el 10% o con el 20%. Entonces, sumado estos ingresos, exentos y no exentos, verifico si es que este valor no supera el 2.13 de las fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta para el año en el que yo estoy declarando, pues la fórmula que yo voy a aplicar será R igual a L por el 20%. Hasta ahí entonces tenemos ya la fórmula y sabemos que voy a ocupar dentro de esta formulita el 20%. ¿Por qué? Porque el 2.13 de este año, por ejemplo, corresponde a 24.090,30. Entonces, si mis ingresos no superan este valor, yo voy a ubicarme a tener una rebaja del 20%. ¿Qué es L? ¿Qué es R? R en la fórmula es la rebaja por gastos personales. Y L es el valor que resulte menor entre los gastos personales que yo tenga y el valor de la canasta básica multiplicado por 7. Entonces, yo voy a tener dos valores que voy a comparar. Y entre esos dos valores, el menor es el que aplico en la fórmula.
Si mis gastos personales son menores a 7 veces la canasta básica, será sobre ese valor el que aplico. Si mis gastos personales son mayores y los 7 veces la canasta es el menor, aplicaré el valor de la canasta. Ahora, ¿qué valor tomo como la canasta básica? ¿Cuál es el valor que yo voy a tomar en cuenta para este cálculo? Es el valor que esté estipulado hasta diciembre del año anterior. Entonces, para este año 2022, yo tomaré el valor de la canasta de diciembre del 2021, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es este valor en diciembre del 2021? 719,65. Ese es el valor que está pues ya de la canasta establecido. Veamos entonces un ejemplo. Yo aplico este 20% de descuento. Vamos a suponer que es una persona natural que en el periodo 2022 va a tener unos ingresos, 23,000. Tiene por su actividad económica un gasto de $500 y tiene pues como gastos personales un valor de 5,500. Además también nos indica este ejercicio que le han hecho una retención de $100. La fracción básica desgravada para este año es de 11,310. La proporción es de 2.13. Esto equivale a los 24,090,30. ¿No es cierto? Hasta ahí, ¿para qué saco ese valor? Para saber si efectivamente voy o no poder aplicar el 20%. Entonces, miren, estos 2.3 es mayor o menor a los ingresos totales que me dice el ejercicio. Aquí el ejercicio me dice que es 23,000. Por lo tanto, esto es menor a estos 24 que son los 2.13. Eso quiere decir que entonces yo voy a tomar un porcentaje del 20% para la fórmula que voy a utilizar como la rebaja. Entonces, hasta ahí ya sabemos que voy a aplicar el 20%. Vamos ahora a ver qué factor o qué valor tomo como L de mi fórmula. Me dice el ejercicio que yo tengo unos gastos personales de 5,500. Las 7 veces la canasta básica, como les había indicado, es 719,65, lo que me da 5,037,55. Entre estos dos valores, entre el A y el B, que corresponden a gastos y la canasta, el menor valor es el que irá aquí en la fórmula a tomar el valor de L. Por lo tanto, como aquí el menor valor es de la canasta básica, yo voy a tomar en la fórmula entonces los 5,037 por el 20%. Y mi rebaja que yo voy a poder usarme para el cálculo de renta va a ser de 1,007,51. ¿Cómo aplico entonces ya la rebaja? Ya la calculé, ya sé cómo salió. Ahora, ¿cómo aplico ya en el cálculo como tal de mi impuesto a la renta? Tengo mis ingresos grabados. Recuerden que el ejercicio nos dio los ingresos totales de 23,000. Por lo tanto, yo no puedo hacer sobre los 23,000 el cálculo. Yo voy a hacer solo sobre mis ingresos grabados. Miren, para hacer ya el cálculo de mi impuesto, quito a mis ingresos exentos y me queda entonces un ingreso grabado de 21,000. Resto mis gastos deducibles, que es por un valor de $500. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dio el ejercicio como dato. No es que eso sea algo extra. ¿Ya? Teniendo entonces una base imponible de 20,500. Si yo con este valor aplico la fórmula correspondiente según la tabla, voy a obtener que mi impuesto causado va a ser de 813,80. Inmediatamente, luego de haber calculado y tener ya el impuesto, aplico la rebaja de gasto personal. ¿Sí? Miren, entonces, tengo mi impuesto causado, aplico la rebaja que ya la encontré, que era de los 1,007,51. Entonces, en este ejercicio, como ustedes ven, la rebaja es mayor al impuesto causado. Lo que hace es, entonces, eliminar el impuesto, que quiere decir que yo me quedo sin valor a pagar. No me genera crédito a mi favor.
¿sí? Este valor restante no me genera crédito a mi favor. ¿Cuál va a ser mi crédito a mi favor? Las retenciones que me hicieron. El ejercicio me indica igualmente que tuve unas retenciones de $100. Ese valor de $100 sí iría directamente a saldo a favor y yo podría pedir la respectiva devolución. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pasa con el literal B de este mismo artículo, en donde nos dice, en cambio, cuándo yo voy a obtener el 10% de esta formulita que ya la analizamos. ¿Sí? Para yo, en cambio, ser parte del 10%, va a ser lo contrario, que mis ingresos, incluidos los exentos y los gravados, sean mayor al 2.13 de la fracción básica, ¿sí? Que quiere decir que sea mayor, en este caso, para el año 2022, a 24.090,30, ¿sí? Si es que mis ingresos superan a esto, yo en la fórmula solo aplicaré el 10%. Como miran ustedes aquí en el ejercicio. El mismo análisis, ¿no? Tengo a mis ingresos brutos. Mis ingresos brutos para el ejercicio me dice que es 25,000. Por lo tanto, 25,000, si es mayor al 2.13, mi fórmula va a ser aplicada el 10%. ¿Sí? Asimismo, tengo mis gastos personales. Tengo lo de la canasta básica. Aquí sí se mantiene la fórmula. Tomo el menor valor. Y en este caso tomo los 5.037 de la canasta, que sería por el 10%. En este caso, para este contribuyente va a tener una rebaja únicamente de 503,76. El mismo análisis para el cálculo. El impuesto causado para este ejercicio es de 1.079. Quito la rebaja, ¿sí? Y si tuve retenciones, igualmente, como aquí hay todavía un saldo, entonces utilizo mis retenciones para seguir rebajando este impuesto causado y aún así, si me queda saldo a favor, pues yo entonces esto podré pedir la devolución. ¿Sí? Esta lámina que ustedes ven aquí, pues es simplemente para que ustedes tengan un conocimiento general que en la provincia de Galápagos, ellos, como ustedes saben, tienen un índice pues de precios al consumidor más alto que el resto del país. Entonces, por lo tanto, a ellos pues se les multiplica por este índice, todo como nosotros tenemos, por ejemplo, el 2.13, pero a ese valor por el 1.803, y este será en cambio el valor sobre el cual ellos van a comparar para aplicar el 10 o el 20%. ¿Sí? Un ejemplo igual con la fórmula de ellos. Tengamos en cuenta, en el artículo 104, nos indica la obligatoriedad y la responsabilidad que tiene cada empleador para poder aplicar este tipo de rebajas y cómo yo hago el cálculo a mi empleado para yo saber cuánto le voy a descontar, si le tengo o no que descontar. Los empleadores, para determinar el valor de la retención, van a sumar todas las remuneraciones que corresponden al trabajador, sin sumar los ingresos exentos. ¿Cuáles serían los ingresos exentos para este empleado? La 13ª, la 14ª remuneración, los fondos de reserva, esos no tendría que sumar el empleador. El empleador lo único que va a sumar son el sueldo multiplicado por los 12 meses. Y a ese sueldo le va a restar el valor que paga el empleado por el seguro social, ¿sí? Y con ese valor es la base imponible que el empleador tendrá que hacer el cálculo al respectivo empleado para saber si este empleado tiene que pagar y se le voy a tener que descontar mes a mes, ¿sí? Entonces, dividirá lo que sale para 12 meses y ese es el valor que me van a ir descontando. Haciendo la pobre escoba. El empleador asimismo, para el cálculo, me ayudan por favor apagando los micrófonos. Muchísimas gracias. SRI. Estimado Giovanni, no sé si usted como moderador me puede ayudar apagando micrófonos, por favor.
Por favor, me ayudan apagando los micrófonos, sean muy amables, no podemos continuar. Gracias. Entonces, les indicaba que igualmente el empleador pues tomará en cuenta para hacer el cálculo de la rebaja correspondiente pues el valor de la canasta básica, como ya habíamos indicado, del mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior. Los contribuyentes que laboren bajo relación de dependencia y dentro del mes de enero de cada año van a presentar a su empleador la proyección de gastos personales que piensen pues o presuman que van a tener como gasto en ese año fiscal, ¿no? Entonces, alguien va a decir, bueno, igual, si no presento, ¿qué pasa? Si no presenta usted una proyección, aún sabiendo que por el monto de su sueldo usted sí genera un impuesto, no va a tener ninguna rebaja. ¿Por qué? Recuerden que el factor L en la fórmula toma el menor valor. Si ustedes no presentan una proyección de gastos, van a tener un valor de 0 y 0 multiplicado en la fórmula va a quedar una rebaja de 0. Entonces, por eso la importancia de que ustedes tienen que presentar los gastos, lógicamente, si sus salarios o sus ingresos están pues ya sobrepasando la fracción básica para poder generar un impuesto, ¿sí? Es importante esta presentación de la proyección de gastos en el caso pues de que ustedes sí lleguen a la base y generen un impuesto. Si es que no llegan a la base, pues ahí sí no hay necesidad de presentar porque ustedes no van a generar impuesto. No necesitan ni tienen el requerimiento de hacerlo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos, perdón, de diferentes empleados en donde tienen diferentes sueldos y en donde deberían presentar unos gastos y donde no necesitarían, pues, presentar gastos. Miren, el empleado A, por ejemplo. El empleado A tiene una remuneración de 986, ¿sí? Lo que me da al año el ingreso de 11,832, ¿sí? A eso, si yo, pues, le sumo los ingresos exentos, que vendría a ser el 13º, el 14º, el fondo de reserva, ¿sí? Suma unos ingresos brutos totales de 14,229. Con estos 14,229, pues el contribuyente está bajo las 2.13, por lo tanto, él va a tener un límite de descuento del 20%, ¿no es cierto? Ahora, para yo sacar mi base imponible, voy a tomar únicamente los ingresos grabados menos los aportes al IES y tengo mi base imponible. Esto es lo que hace el empleado, ¿no? Primero va a sumar para solamente ver si él va a tener un 20 o un 10%. Una vez que yo tenga esto, pues resto mis aportes y tengo mi base imponible. Con 10,477 yo no genero impuesto. ¿Por qué no genero impuesto? Porque yo tengo que ser superior a la fracción básica, es de 11,310. Si yo tengo más de ese ingreso al año, ahí yo genero impuesto. Ahí yo tendría que ver ya la posibilidad de hacer mi proyección para que no me descuenten dentro de mi rol, ¿ya? Entonces, el momento en que yo ya hago esto, reviso que no genero y en este caso, pues, el impuesto va a ser 0. Si a pesar de eso el contribuyente presentó gastos personales, ¿sí? Pero a lo mejor son superiores a los de la canasta básica, pues entonces tomo el menor valor de la canasta por el 20% y en este caso pues igual tendría esta rebaja, pero no, en este caso no le serviría de nada porque el contribuyente no generó un impuesto, ¿ya? De la misma manera entonces para los empleados que sí van teniendo, mira, un empleado que ya tiene un sueldo más alto,
él ya la base imponible le da en 15.000. Esto ya le está generando un impuesto. ¿Cuánto le está generando un impuesto? De 214. Entonces, él sí necesita presentar ya una proyección de gastos para que así no le dividan estos 214 para 12 meses y le vayan descontando mes a mes. ¿Ya? Con estos valores, en donde yo tengo ingresos grabados más exentos, miren, él tiene un valor de 20.000, sigue estando por debajo del 2.13 que daba 24.000, por lo tanto, él sigue teniendo un descuento del 20%. Y de esa manera, pues va a trabajar el valor para ir calculando. Este es un modelo del formulario de gasto personal que ustedes deben entregar o deberían haber ya entregado a su empleador para que les ayuden con los descuentos o no. ¿Sí? Pues miren, colocamos pues todos los ingresos, colocamos los gastos personales y el valor de la rebaja. Tomen en cuenta que la ley no ha cambiado en el sentido de qué gastos personales yo voy a poder utilizar. Los gastos personales, pues voy a hacer todos los que correspondan dentro del país por concepto de arriendo, pago de intereses por adquisición de vivienda, alimentación, pensiones alimenticias, lógicamente si están bajo sentencia judicial. Vestimenta, turismo nacional en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento, los de salud, los de educación, y se incluye dentro de educación también al rubro de arte y cultura. Entonces, como ustedes ven, no se ha modificado. Los mismos rubros de gastos que teníamos son los mismos que ustedes pueden seguir utilizando para realizar estos cálculos. Igualmente, para cuantificar los gastos personales, van a poder considerar los realizados por sus dependientes. ¿Cuáles son sus dependientes o cuáles pueden ser los dependientes? Los padres, su cónyuge o pareja en unión de hecho, e hijos dependientes del sujeto pasivo o de su cónyuge o pareja en unión de hecho. Lógicamente, siempre que estos no perciban un ingreso. ¿Ya? El valor que ustedes van a tomar para esto, pues es el valor de la base imponible que ustedes tengan en el gasto, es decir, sin impuesto, que no incluya ni el impuesto al IVA ni el ICE, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen la facturita y le entregan, las personas le entregan las facturas, ahí dice subtotal. Ese es el valor que ustedes deben considerar para sumar el gasto personal. No el valor que dice abajo total, porque ese ya incluye impuesto. En el caso de gastos de vivienda, ¿sí? En el caso de gastos de vivienda, vamos a considerar los gastos que yo incurra pues en el arriendo o el pago de alícuotas de condominio. Y tiene que ser, ojo con esto, por favor, del bien en donde yo habite, ¿no? Yo no si pago el arriendo de otro local comercial o de mi tienda, etcétera, eso no va a estar incluido. Yo tengo que tomar en cuenta el pago que yo haga de mi vivienda donde yo habito. Asimismo, los intereses de préstamos hipotecarios que sean destinados para mi vivienda, para cualquier actividad, remodelación, reparación, restauración, adquirir una vivienda, pero tiene que ser para la vivienda. Si yo hago un préstamo hipotecario y este préstamo fue destinado para comprarme un terreno, un carro o otro fin, pues el hecho de que sea hipotecario no significa que sea destinado para vivienda. Entonces es el destino de ese crédito. El impuesto del predio y servicios básicos, igualmente de único bien que sea usado para la vivienda. En el caso de los gastos de salud, pues igual ustedes van a poder considerar todos los honorarios médicos, servicios de salud, medicamentos, medicina prepagada, esto quiere decir las aseguradoras, ¿no? Todos los locales, todas las primas de seguro que ustedes paguen y
Dentro de eso, pues lo que no les sea reembolsado, ¿no? Si ustedes tienen una póliza que les cubre un 80%, pues ese 20% que va por su cuenta de su gasto, ese es el que van a poder igual utilizar para gasto deducible. En el caso de los gastos de alimentación, todo lo que es alimento para consumo humano, ¿sí? Y pues lógicamente también los alimentos preparados en cualquier centro de expendio, en cualquier lugar, en un restaurante, en una fonda, en una picantería, en una hostería, etcétera. Para el caso de los gastos de educación, ustedes van a poder utilizar la matrícula y la pensión en todos los niveles del sistema educativo, incluido el superior, como ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, si yo tengo un hijo ya mayor de edad, que esté estudiando en la universidad, ese gasto yo sí me puedo deducir. Lógicamente, siempre y cuando mi hijo no tenga ya un ingreso propio. Si mi hijo por alguna razón tiene un RUC, porque hace trabajos aparte, etcétera, ahí yo ya no me podré utilizar ese gasto. Pues ese gasto ya podría ser directamente para el uso de él mismo, ¿ya? Igual de mi cónyuge, de mí, si es que yo estoy estudiando, también puedo utilizar pues ese mismo gasto, ¿sí? Lo que son útiles y textos escolares, servicios de educación especial para personas discapacitadas, servicios prestados por centros de cuidado y desarrollo infantil, estos son las guarderías, los uniformes que yo adquiera para todo esto, y pues están las artes plásticas, visuales y aplicadas, artes literarias, narrativas, entre otras. Todo esto viene con arte y cultura, ¿no? En lo que son los gastos de educación, como les podía indicar, pues ya todos los cursos, actualización, seminarios de formación profesional, que estén debidamente aprobados por la autoridad pública en materia de educación y capacitación, ¿no? Entonces, si van a estos centros que por lo general hay en las tardes de control de tareas, son centros que sí están autorizados. Si es que están autorizados bajo los diferentes ministerios que avalan esto, pues sin ningún inconveniente, eso pueden ustedes ser utilizados. Pero si ustedes realmente van a algo que no esté con formación profesional primeramente, sino solamente piden a alguien que les ayude y ese alguien les da por servicios personales una factura, eso no les va a servir, ¿ya? Igual en el caso de educación superior, pues como ya les indiqué, puede ser los realizados por cualquier dependiente que sea a su cargo y que no perciba los ingresos. En lo que se refiere a gastos de vestimenta, pues está todo tipo de prenda de vestir, ¿no? Todo tipo de prenda de vestir. Está, excepto pues lo que sea para adorno, ¿no? ¿A qué me refiero a adorno? Los aretes, los cinturones, las carteras, las joyas que yo pueda usar, eso es un adorno, eso no es considerado dentro de lo que es prenda de vestir. Lo que son los gastos de turismo, todos los gastos que hagan dentro de esta actividad, pero que sean dentro del territorio ecuatoriano, ¿sí? Entonces, dentro del territorio ecuatoriano. En lo que se refiere al alojamiento, al transporte, y dentro de este transporte no incluye solo si yo compro un pasaje aéreo, terrestre, incluye también que yo alquile, por ejemplo, un vehículo para irme con mi familia a ese paseo de vacaciones. Entonces, ese alquiler también entra dentro de este transporte. Si compro un paquete turístico en cualquier operadora, sí, en cualquier que tenga alguna intermediación turística, etcétera, una agencia de viajes, todo eso me sirve igual para poder deducir. Parques de atracciones estables, servicios de alimentación y bebidas, igualmente todo lo que vaya dentro de ese gasto, hay que tener presente no bebidas alcohólicas, ¿no? Que sean bebidas no alcohólicas. Entonces, esas van a incluir. En lo que tenga alcohol, pues no podría ser utilizado. Recuerde pues que todos los gastos personales que hemos revisado, que hemos visto, podrán pues deducirse siempre
que haya sido, que no hayan sido objeto de reembolso de cualquier forma, ¿no? Entonces me refiero, por ejemplo, a lo que hacen ustedes en los seguros, ¿no? Si ustedes tienen un seguro de salud y tienen el 100% de cobertura, pues esa factura ya no podría ser utilizada para un gasto porque ese gasto fue reembolsado, o sea, no incurrió por usted. Que no tenga ningún tipo de reembolso, esos gastos ustedes van a poder reclamar. Igualmente, todos los comprobantes de venta que respalden el gasto que usted está indicando, pues puede estar a nombre del contribuyente o de cualquiera de sus dependientes. Las pensiones alimenticias, pues, como les había indicado al inicio, tienen que ser fijadas, pues, mediante acta o resolución judicial. No me sirve, y el servicio de rentas no le va a pasar por alto, el que alguien, pues, diga, yo conversé con mi pareja, o mi expareja, perdón, y claro, yo le deposito, aquí están los depósitos que yo hice en la cuenta, y eso es lo que yo me he descontado. Eso no está legalizado, entonces no se podrá tomar como gasto. Tiene que haber una respectiva sentencia judicial para yo poder utilizarme ese valor. Perdón. Asimismo, el contribuyente debe presentar obligatoriamente el anexo de gastos personales en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. Esto de aquí, nosotros teníamos, pues, antes con la reforma, o lo que deberían ya estar declarando en este mes de febrero, el anexo de gastos personales del 2021, normalmente como lo hacíamos, pues indicaba que si yo tengo un valor mayor al 50% de la fracción básica, yo tengo que presentar obligatoriamente mi anexo. Para el año 2022, pues como ustedes miran, se va a establecer ya la forma de cómo será esta presentación. Por lo tanto, ahorita está pues que todos van a tener que presentar, pero ya saldrá la resolución respectiva en donde nos indique pues sobre qué montos o si es la totalidad o cómo va a ser la forma de presentación, ¿ya? Esto sería pues en cuanto a los gastos personales con la nueva reforma. No sé si alguien, pues, para poder pasar con las diferentes consultas. Antes les voy a presentar un ejercicio chiquito para que ustedes vean cómo va cambiando este valor, pues, de la rebaja, ¿no? Entonces, permítanme, como siempre les pido, pues, voy a colocarles el link de la encuestita que les había ya pedido incluso en otros días también, para que mientras seguimos contestando preguntas, ustedes de alguna manera me puedan ayudar contestando a esta encuesta. No les toma más de 30 segunditos. Copien por favor el link y péguenlo en el navegador. Las personas que buenamente puedan hacerlo y deseen hacerlo. Yo les agradezco mucho. Entonces, voy a compartirles en primera instancia el formulario de gasto personal de proyección que de alguna forma pues deberían haber presentado, ¿sí? Miren, ustedes van a presentar así a su empleador. Van a colocar el año, la fecha en la que entreguen, la cédula del empleado, sus nombres y apellidos, y aquí van a colocar la sumatoria de ingresos exentos y los ingresos también grabados. Entonces, mire, vamos a suponer que es una persona que tiene un sueldo de $1,200, ¿ya? Si esta persona tiene derecho a crédito tributario, pues a este valor también se le va a sumar el 8.33. Entonces, mire, si ustedes hacen 1,200 por 12, más 1,200 del 10º de diciembre,
más 425 del 10º de agosto, ¿sí? Y más del 8.33 de fondos de reserva, tienen un ingreso gravado de 17,000. Por lo tanto, este contribuyente va a poder hacerse acreedor a un 10% de la rebaja, ¿sí? Va a poder tener la rebaja, perdón, del 20%. ¿Por qué? Porque ese valor es menor. No ¿Sí? se escucha. Entonces, luego van también a colocar ustedes los gastos respectivos, si tiene salud, si tiene alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, esta persona va a tener, por ejemplo, si da una proyección de 2.800, la fórmula que va a aplicar sería los 2.800, que es el valor menor, que se convertiría en el L, por el 20% me daría una rebaja de 560. Con esto de aquí, este contribuyente es suficiente para que el empleador ya no le descuente. ¿Por qué? Porque más o menos este empleador va a tener el siguiente cálculo. Vamos a ver acá cómo él podría hacer. Miren, voy a pasarles la otra fórmula. A ver, déjenme les veo la otra fórmula. Miren, vamos a hacer con él la persona que tiene el sueldo de los 1.200, ¿no es cierto? Miren aquí ustedes. Esta persona tiene un ingreso de 1.200. ¿Ya? Tiene un ingreso de 1.200, lo que me da al año 14.400. Para yo saber si yo aplico el 20 o el 10%, sumo todos los exentos. Miren, exento, exento, exento. ¿Qué nomás exento? 13ª, 14ª y fondo de reserva que es del 8.33. ¿Ya? Esto me da un ingreso bruto de 17.224. Entonces, mis ingresos grabados únicamente son los 14.400. Esto me ha servido para saber que yo voy a tener pues el descuento del 20%, ¿sí? ¿Por qué? Porque al multiplicar la fracción básica desgravada, que es 11.310 por el 2.13, pues tengo un valor de 24.090, ¿sí? Entonces, este valor que yo tengo de ingresos brutos es menor, por lo tanto, yo seré acreedora del 20% en esta rebaja, ¿sí? La canasta básica familiar va a ser de 719, por lo tanto, pues la base tope de esto va a ser de 5.037. Digamos que para esta persona le pusimos que tenía 2.800 de gasto personal. Entonces, los 2.800 por el 20%, resulta que tengo una rebaja de 560. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces acá? Tengo la base imponible de impuesto a la renta, solamente voy a tomar mi ingreso grabado, menos el aporte al IES, tengo que es 13.039. Yo con esto sí genero un impuesto. ¿Cuánto de impuesto genero? Genero un valor de 86,46. Si yo no presentara mis gastos personales, ¿qué va a hacer el empleador? Estos 86 me va a dividir para 12 y me va a ir descontando cada mes. Pero si yo, como aquí en este ejercicio sí presenté un valor de 2.800, entonces mi rebaja es de 560, por lo tanto, no tengo ningún impuesto a pagar, pues este valor cubre todo el impuesto generado, ¿sí? Si alguien tiene deducciones por tercera edad o por discapacidad, igual una vez que obtienen esta base imponible, pueden restar estas exoneraciones y ahí van a obtener recién la base imponible sobre la cual van a tener que calcular, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿ya? De esa manera es el cálculo en base a la nueva normativa y cómo se va a proceder. La tabla establecida para el año 2022 es la que ustedes ven aquí en pantalla, ¿sí? La fracción básica, pues para este año es de 11.310, es sobre la que tienen que declarar.
Y pues en el caso del 2021, que están todavía declarando y van a declarar el impuesto a la renta en marzo, tienen que guiarse pues en el valor de 11.212, que es la fracción básica para saber si generé o no impuesto en el año 2021. ¿Sí? Entonces, pues con esto sí podríamos ya saber más o menos cómo yo voy a tener que declarar ese impuesto. Ahora sí les doy paso, pues, ¿hay alguna consulta que ustedes requieran sobre el tema? Muchas gracias, ingeniera. Les pedimos, por favor, a los compañeros que quieran hacer uso de la palabra, por favor, levantar la mano desde la aplicación del Zoom. Me voy a permitir leer las consultas que hay en el chat. Dice Jamie Estupiñán, buenos días. Si el impuesto causado es menor a la rebaja, ¿no aplica crédito tributario? A ver, ¿en cuál consulta estamos? En la de Hay unas Jamie antes, Estupiñán. mi estimado Giovanni, hay una antes para irnos en No, orden que no nos quede suelta. no Hay tengo una que ninguna. dice de Adriana. Antes de Jenny Estupiñán, tenemos la de Adrianita. Dice, buenos días, ¿de dónde salen esos gastos deducibles? Es de los gastos personales presentados en el formulario 107. Los gastos deducibles aparecen cuando yo tengo una actividad. Si soy bajo relación de dependencia, mis únicos gastos deducibles serán el aporte al IES. Pero cuando yo tengo un RUC y tengo actividad, ahí se convierten los gastos deducibles. En cambio, los gastos que he incurrido dentro de esa actividad, siempre y cuando estoy en el régimen general, ¿no? Vamos a decir con Jamie Estupiñán, nos dice buenos días, si el impuesto causado es menor a la rebaja, ¿no aplica crédito tributario? No, esto ya quedamos clarísimo, ¿no? No hay crédito tributario si la rebaja es superior, pues, al impuesto causado, ¿sí? No es que eso me voy a poder pedir devolución, etcétera, no, porque no es un valor que yo haya pagado, no es un valor que no he pagado, ni tampoco me han descontado. Entonces, no tengo un derecho a pedir una devolución de algo que no se ha generado. Patricia Galarza nos dice, buenos días, productos de aseo personal. ¿Se pueden deducir del rubro salud, tales como cepillo de dientes, pasta dental, entre otros? No, todavía no han sido considerados estos rubros. Buenos días, en una pensión alimenticia con resolución, ¿quién debe asomar como beneficiario? ¿La esposa o los hijos? A ver, la pensión, el gasto de la pensión va a hacerlo la persona que esté pagando. Él puede hacerse ese gasto, no la que recibe. La que recibe no está haciendo ningún gasto, está justamente recibiendo, es un beneficiario. Y ya quien aparezca como beneficiario, pues les debo esa pregunta porque esa ya no compete al servicio de renta, sino más bien ya al juez, en donde le pondrá como beneficiario, imagino, pues a la esposa, si es que el niño es menor de edad o no sé cómo ya se trabaje dentro de esa resolución. ¿Nos pueden ayudar con el formulario, con estos cálculos? Sí, les puedo mandar el formulario sin ningún inconveniente. Igualmente le envío al correo de ingeniero Giovanni para que les pase a todos ustedes. Diana Angélica nos dice, buenos días, una consulta. Cuando se tenga sueldo en relación de dependencia, sea el esposo o esposa, y a la vez uno de los dos tenga discapacidad, ¿se considera ingreso exento? A ver, el sueldo, claro, si es que yo estoy bajo relación de dependencia, yo, esposa, estoy bajo relación de dependencia y tengo discapacidad, puedo utilizar. Pero si la persona con discapacidad es mi esposo, no voy a poder usar a no ser que yo tenga algún documento como sustituto de esa persona. Es decir, que esa persona no se puede valer por él mismo y que no trabaja, pues y yo estoy ocupando o puedo sustituir esto, ¿no? De ahí, caso contrario, pues la deducción es propia para la persona con discapacidad. O sea, si yo soy la discapacitada, yo me exonero. Pero les voy a poner un ejemplo muy personal. Yo tengo una nena con discapacidad
ella tiene una discapacidad de un 93%. Entonces yo en el servicio de rentas, mediante el Ministerio de Trabajo, yo tengo una calidad de sustituto de esa persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sí puedo utilizar esa deducción o esa exención de mi nena, porque por un lado, pues yo estoy sustituyéndola a ella no se vale por ella misma, es menor de edad, entonces ahí sí puedo yo usar de ella. Pero en el caso entre esposos, pues si es que el esposo igual tiene las mismas condiciones de que no se vale por él mismo, de que está bajo su cargo, ahí sí usted podría usar. Y si no, pues cada quien usa su respectiva deducción. Lenin Albarracín nos dice, buen día, una consulta, el anexo de gastos personales se debe presentar el empleado al principio del año, se tiene que presentar al SRI o solo tener dentro de los archivos del GAD, y existe algún modelo para este anexo. A ver, lo que no se presenta al SRI y nosotros no tenemos el acceso, pues solamente es para controles ya al empleador, es el formulario de la proyección de gastos. Eso es lo que tiene que tener guardado el empleador, porque en base a esa proyección es que hizo pues los respectivos descuentos a los empleados. Ese formulario no llega al servicio de rentas internas. Pero si hablamos ya de un anexo, el anexo, claro, se presenta en el mes de febrero, luego ya determinado el ejercicio fiscal. Por ejemplo, en febrero. En este mes de febrero se está presentando, o vamos a iniciar el día de hoy con la presentación del anexo de gastos personales del año 2021. Entonces, eso sí, se envía directamente al SRI, pues, para que se tenga el respectivo control. Y eso es en línea, ¿no? Entonces, más bien yo pienso que no sé si la pregunta no fue el anexo, sino la proyección de gastos. Eso se queda con el empleador, ¿sí? Como usted dice, archivadito para que cuando venga controles del servicio de rentas, pues usted pueda indicar sobre qué usted pudo descontar a los empleados. Me parece que no hay más consultas en el chat. No sé si levantamos la manito de pronto para poder absorber consultas. No tenemos más consultas. Tal vez, compañeros, si nos ayudan con alguna interrogante que tengan. La economista Alicia tiene una consulta. Muy buenos días. Adelante, Alicia. Muy Hágame buenos un días. favor, hablando al respecto de los anexos de gastos personales, ¿tienen un límite para hacer los anexos o todos deben ser? Hasta el 2021 están obligados a realizar el anexo que, como les indico, empezamos a presentar el día de hoy. El monto sería los 11.212 dividido pues para 2. A ver, déjenme ver exactamente para darles, porque 11.212 es el monto, ¿no? Para este año, para el año 2021. En el año 2021 nosotros tenemos pues la base imponible de 11.212, ¿sí? Entonces esto dividido pues para 2, tenemos que las personas que sobrepasen los 5.600 en este año, en el 2021, superaron los 5.600 en gastos personales, están en la obligatoriedad de presentar el anexo. Para el año 2022, que estamos ahorita y presentaremos en febrero del 2023, eso está por salir en resolución, si es que existirá pues un límite o en definitiva todos presentarán sin ningún límite, es decir, así sea de $1 hasta que sea lo máximo que tenga, ¿sí? Entonces, por lo pronto, la resolución y la ley nos indica que tendremos que presentar un anexo, pero esperemos a ver los parámetros sobre cuánto voy o no a presentar. Sí, pero para el 2021 no se ha modificado. Usted ahora tiene que presentar si superó los 5.600. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra consulta.
Las Claro, diga. retenciones que se les deben hacer a los empleadores en caso de que supere ya de que haya impuesto, digamos así. Las retenciones se hacen mensuales como cualquier otra retención a los proveedores. Mensuales, claro. El empleador hace el cálculo, ¿no es cierto? Ya hace el cálculo, si le ha dado proyección en base a la proyección, le quita la rebaja, etcétera, etcétera. Y aún así sale un valor a pagar. Ese valor a pagar le divide para 12 y es lo que va a irle descontando mes a mes al empleado. No puede descontarle una sola todo el mes en un solo mes. Le divide para los meses del año y le va descontando cada mes. Más bien mi consulta es, ¿cómo se hace la retención? ¿Solamente en el rol de pago o se hace una retención normal como En el se rol de hace pago. a los proveedores? Claro, los empleados le hacen en el rol de pagos. Así les hacen la retención. Y luego, pues, lógicamente, esas retenciones el empleador ya declara luego en el formulario de relación de dependencia y hace las respectivas cancelaciones al servicio de rentas. Con la declaración ya de las retenciones en la fuente que la ha hecho. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos la Rosario. consulta, Rosario Cárdenas, sí. Sí, Rosario Cárdenas me parece. Tal vez compañera Rosario Cárdenas se encuentra para hacer la consulta. Buenos días. Ya resolví la duda porque era el tema en el caso de que generaba un impuesto de los 80 con 86, en el ejemplo que puse le divido para 12, entonces mi duda era si debía emitir un comprobante de retención, pero ya la ingeniera me resolvió e indica que solamente se hace el valor de retención en el rol de pagos, nada más. Ahí está bien. Sí, ese es para los empleadores, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. De ahí no tenemos más solicitud de palabra. No sé si vamos a las consultas de texto. Ahí Elvia Gualán Delgado nos dice buenos días. Veamos. Si el personal es mayor a 68 años, es obligatorio pedir proyección de gastos personales. Muchas gracias. A ver, ustedes saben que para tercera edad ellos tienen una deducción de una fracción básica. Entonces, claro, vamos al caso acá y les voy a compartir pues el formulario de cálculo para que lo tengan presente esto, ¿ya? Vamos a suponer que este personal que tiene 68 años, ¿ya? Vamos primero a poner un gasto que todavía tiene 0 de gastos personales. Aún no nos presenta nada, aún no sabemos nada, ¿no es cierto? Esta persona, digamos que tiene un sueldo de $1,500, ¿ya? Entonces, como vamos a ver, pues tiene él un ingreso grabado de 18,000, perdón, y yo como empleador, como sé que él es tercera edad, sé que tiene una deducción de los 11,310 para este año, ¿no es cierto? Por lo tanto, la base imponible de esta persona es 4,989. Para este caso, no necesita presentar proyección. Usted no necesita obligarle a presentar proyección, sino más bien ya cuando usted declare ya el 107, que usted como empleador elabora, ahí usted va a tener que colocarle esta exoneración para que, claro, el servicio de renta revisa y dice, no presentó proyección, tiene esta exoneración y por eso no generó impuesto. ¿Sí? Pero eso ya el empleador, claro, lógicamente, si es tercera edad, pues le va a tener que considerar. Igualmente para discapacidad. Discapacidad es un trato muy especial, no es directamente la fracción. Ellos tienen 2 fracciones básicas, pero dependiendo del porcentaje de discapacidad, va a tener el porcentaje de descuento. Entonces, eso igual va a tener que hacerlo. Ahora, ¿cómo usted sabe? Pues yo cómo sé qué pasa. Por ejemplo, acá en el servicio de rentas internas nos piden la proyección de gastos personales y al mismo tiempo nos indican que las personas que gozamos de alguna exoneración de tercera edad o discapacidad, presentemos también al mismo tiempo una solicitud de exoneración. Es
como el respaldo que tiene el servicio de rentas de decir, pues no le pedí la proyección porque aquí está, ellos me piden que les exonere por esta razón. Entonces, en esa solicitud, algo muy rapidito, que ya es un formato establecido interno, lógicamente, del SRI, nos hacen colocar, por ejemplo, los datos de la persona, en este caso con discapacidad, el porcentaje, y en base a eso, pues ellos colocan la deducción y ven efectivamente si genera o no genera impuesto a pesar de esa deducción, ¿sí? Entonces, si a pesar de eso genera un impuesto, pues yo como contribuyente, perdón, yo como empleado también puedo no solamente dejar ahí con la exoneración, sino también voy a pedir, voy a presentar también proyección para que también me hagan una rebaja, si es que seguiría teniendo un valor pues para generar impuestos, ¿no? Miren, digamos que esta persona de tercera tiene un valor, un sueldo mayor de $2,000, ¿sí? En este caso, miren, tienen una base imponible de 21,000, quito los 11,000, aún así sigue por debajo y no le voy a poner. Entonces, miren, realmente el sueldo que debería tener esta persona casi es de unos 2,500 para que él, a pesar de que tenga la rebaja de tercera edad, ahí sí ya genera, miren, este impuesto y va a tener entonces que presentar también una proyección, ¿sí? Esto ya, como les digo, es bastante interno de cada empleado, de cómo él se pueda solventar, pues, para pedir que el contribuyente le diga. Entonces, acá, como les explico, pues, presentamos una parte de la proyección si requerimos, presentamos esta solicitud en donde indicamos, pues, que tenemos esta exoneración. Dice, por favor, si me puede ayudar repitiendo cómo saco el valor a descontar de los gastos personales, a descontar en su parte proporcional. No le entiendo la pregunta, no sé a qué se refiere a descontar en su parte proporcional. O sea, necesita, yo le repito, no hay problema de cómo hago el cálculo, pero no sé si es que más bien podemos prender la fórmula. Ya, perfecto, ya le explico la fórmula. No se le escucha, disculpe. A ver, entonces, les voy a explicar lo de la formulita. ¿Ya? Miren. La fórmula que ahora nos da para la rebaja nos dice que yo voy a multiplicar L sea por el 20% o sea por el 10%. ¿Cómo yo sé cuándo uso el 20%? ¿O cómo sé cuándo yo uso el 10%? Para ello, yo voy a sumar todos mis ingresos, los grabados y los exentos, ¿sí? Sumando todos estos ingresos, yo comparo ante el valor que me resulta del 2.13 la fracción básica desgravada. Para este año es de 11,310. Estos 11,310 por los 2.13 me da 24,090. Si mis ingresos brutos, ¿sí?, sean menores a esto, yo voy en la fórmula a aplicar el 20%. Si estos ingresos, en cambio, son mayores a los 24,000, yo voy a aplicar únicamente el 10%. Ahora, ¿qué es el L? ¿De dónde voy a sacar el L? El L me dice que es o los gastos personales que yo tenga o el valor de las 7 veces la canasta básica. ¿Cuál de ellos? El menor valor entre ellos dos. Entonces, miren, para el ejemplo que ustedes aquí ven, el gasto personal para esta persona indica que tiene un valor de 5,500. Las 7 veces la canasta básica es 5,037. Por lo tanto, ¿cuál de estos dos valores voy a usar? El 5,037, que es el valor menor.
Entonces la fórmula me quedaría los 5.037 por el 20%. ¿Por qué el 20%? Porque para este ejercicio el 2.13 es mayor que mis ingresos totales. ¿Sí? Cosa que en cambio el ejercicio de acá, ¿qué pasaba? Que estos 24.000 es menor a estos ingresos. Cuando eso ocurre, yo ahí en la fórmula aplico solo el 10%. ¿Sí? No sé si por ahí quedó claro. No sé si está claro para poder pasar a la siguiente consulta. Compañero 1, 2, gracias. 6, 8, 11. ¿Está bien? Ya, que Sí, muchas igual gracias. si se pueden renombrar para poder darles por el nombrecito, muchísimas gracias, mejor todavía. María López nos indica, buenos días, si me ayuda a misma solicitud, se aplica en caso de que el trabajador tiene a cargo una persona con discapacidad superior al 70%. Sí, la exoneración le da, desde que si usted tiene incluso una persona a su cargo desde el 40% de discapacidad, perdón, desde el 30% de discapacidad, esto ya está normado dentro de la ley de discapacidades, ¿no? Una persona pues para ser con discapacidad tiene que tener mínimo el 30%, y pues lógicamente si está a su cargo, usted es la persona que está representante legalmente, peor si es que son sus padres, pues claro, lógicamente usted tiene esta deducción. Lo que va a ir variando es que, por ejemplo, a ver, déjenme ver si les tengo aquí la tabla a mano, la tabla de discapacidad. A ver, permítanme. Para que vean cuál es el porcentaje que se descontaría. Déjenme verle. Parece que le tengo. A ver, entonces me parece que sí se me está abriendo. A ver, la tablita, déjenme, les tengo yo por aquí. Aquí tengo. A ver, les voy a presentar la tablita, ¿ya? Miren, esta es la tablita de cuánto usted tendría del descuento. Por ejemplo, si usted tiene una persona con grado de discapacidad que vaya entre el 30 y el 49%, usted podrá tener un beneficio del 60%. Si tiene una persona con discapacidad que vaya entre el 50 y 74%, el beneficio será el 70%. Entre 75 y 80, el beneficio será el 80%. En el caso puntual que usted me consulta, entre 50 y 74 estaría aquí el 70% que me consulta, y usted tendría igual el 70% de beneficio. Entonces, ¿cómo sería el 70% de beneficio? Para el caso de este de renta, yo aplico 2 veces la fracción básica, que sería 11.310 por 2, esto me da pues un valor de 22.620. Esto por el 70%, porque no puede tomarse todo, usted podría descontarse para la declaración de renta un valor de 15.834, ¿sí? Entonces, de esa manera se va pues jugando con este valor de porcentaje. No es como en tercera edad que tomo toda la fracción, porque ellos solo tienen derecho a una fracción. Acá, como se toma por porcentajes, es que se da pues las 2 fracciones básicas para que de alguna manera no haya perjudicación a estas personas y puedan tener el porcentaje de descuentos respectivos según el grado de discapacidad. ¿Ya?
En el chat no tenemos más consultas. No sé si hay manitos levantadas, tal vez. No, no tengo manos levantadas. ¿Alguna consulta más, compañeros? No se Ingeniera, olviden, al por favor, parecer las no personas tenemos que pueden. más consultas. Sí, no hay más. Igual les vuelvo a poner en el chat, por favor, el link, por si acaso alguien no lo pudo copiar. Si es que buenamente pueden realizar la encuesta, es pues de su voluntad. Yo les agradezco mucho, igual son partes internas de registros para nuestras mejoras o pues en las charlas y sobre todo los registros internos que se dan, ¿sí? No sé si ya no hay ninguna otra consulta, pues podríamos dar por terminada la capacitación. Muchas gracias, ingeniera. Nada más molestarle que nos pueda facilitar el archivo de Excel y la presentación. Toda esta capacitación va a estar publicada en la página web de capacitaciones del Conagoparia SUAY para que puedan tener acceso o consultar o revisarlo las veces que sean necesarias a todos los que tienen acceso a él. También agradecer de parte de Conagoparia SUAY, en especial de la licenciada Janet Garzón, la apertura que ha tenido el Servicio de Rentas Internas con nosotros, los gobiernos parroquiales, y estamos seguros de, con estos conocimientos que nos ha compartido, administrar de mejor manera la parroquial. De parte nuestra, muchas gracias. Gracias al equipo de Conagoparia que siempre está apoyando en este proceso y sobre todo extenderle un agradecimiento especial al economista José Luis Vázquez, que está al frente de la regional del SRI. Bueno, muchísimas gracias también. Yo llevaré pues sus palabras de agradecimiento al economista José Luis Vázquez y pues igualmente de nuestra parte pues estamos siempre al servicio de ustedes y con la mejor disponibilidad pues para poder atender sus inquietudes y consultas que tengan sobre los diferentes temas.